La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende por 6 meses, pero no todas las zonas presentan el mismo nivel de riesgo al mismo tiempo. Analizamos cómo varias de estas áreas de desarrollo de ciclones tropicales mes a mes y qué regiones son más propensas a que se formen. Enrique Sánchez nos explica. En el planeta Tierra, los ciclones tropicales se desarrollan en varias zonas geográficas y reciben el nombre dependiendo de esta área en específico. Hacia lo que sería el Océano Índico se denominan acá ciclones, el Pacífico Occidental tifones y la parte sur pues se denominarían ciclones. Hacia la región del Atlántico Occidental y el Pacífico Oriental, cuando alcanzan su máximo nivel, se denominan pues huracanes, y es precisamente esta área, las cuencas tropicales, en la del Atlántico en específico, la que vamos a estarnos enfocando, pues es la que influye más en nuestra área directamente en el estado tejano. La temporada ciclónica en esta región pues comienza del 1 de junio al 30 de noviembre y durante este periodo los ciclones pueden evolucionar desde perturbaciones iniciales llamadas ondas tropicales que se desplazan desde las costas occidentales africanas y pueden llegar hasta lo que es el Mar Caribe, incluso Golfo de México, pasando por etapas intermedias de depresión tropical y tormenta tropical hasta alcanzar el nivel máximo de huracán. Las condiciones, sin embargo, no son favorables en igual medida en los diferentes meses para lo que es la temporada ciclónica. Así pues, en la medida que avanzamos en la temporada, la probabilidad varía. Entrando, por ejemplo, hacia el mes de junio, la corriente del Golfo y las características geográficas del Golfo de México en particular hacen que esta zona y la costa atlántica de los Estados Unidos sea propicia para el desarrollo de tormentas tropicales, mientras que la posibilidad de huracanes está más hacia el este del Golfo. En México, en julio, aumenta la probabilidad de desarrollo de tormentas hacia la costa este de los Estados Unidos y hacia el Atlántico Occidental, y también el área posible de formación de huracanes en el Golfo de México, Mar Caribe Occidental y la costa sureste de los Estados Unidos. En agosto es el inicio del trimestre más activo. La probabilidad de desarrollo de tormentas tropicales es alta en casi toda la cuenca, especialmente en la costa sureste y el Atlántico Central y Occidental. También aumenta la probabilidad de huracanes en prácticamente toda la región. En septiembre se alcanza el pico de actividad, donde la probabilidad de desarrollo de tormentas tropicales y huracanes es muy alta desde el Atlántico Central hacia el Atlántico Occidental, incluyendo el Golfo de México, y tiene un comportamiento similar para los huracanes. En octubre la probabilidad comienza a disminuir, pero la mayor posibilidad de desarrollo de tormentas es hacia el noroeste del Caribe y el Atlántico Occidental. La probabilidad de que tormentas alcancen el nivel de huracán pues es similar a la de formación de tormentas. Ya en noviembre la temporada se acerca a su final y las condiciones son menos favorables en la atmósfera, siendo más común la evolución de tormentas tropicales en el Caribe y el Atlántico Central, con una baja en la frecuencia y en la duración de los huracanes. Históricamente, los huracanes de gran intensidad que han afectado Texas desde 1950 hacia 2022 lo han hecho entre julio y septiembre, siendo este el periodo de mayor riesgo, como puede ver los tres que nos han afectado acá en el valle, pues entre julio y septiembre principalmente. Recuerde, sin embargo, que es muy importante mantenerse vigilantes desde el 1 de junio al 30 de noviembre, ya que otros huracanes de menor intensidad, categoría 1, 2 o tormentas tropicales, también pueden causar daños significativos. Manténgase muy al tanto durante toda la temporada.